Muy bien. Regresando a los ejercicios, debido a la contingencia, pues hoy vamos a estudiar integrales de línea. Para este primer ejemplo, pues nos pide realizar la integral de línea de un cierto campo de x cuadrada más y en dirección de y, más y cuadrada menos 2x en dirección de j, sobre la curva parametrizada por la función vectorial r de teta igual a coseno de teta en i más seno de teta en j, con teta que pertenece al intervalo de 0 a 2pi. Muy bien. Esta función vectorial, la curva, es una circunferencia de radio 1 y centrada en el origen. Entonces, pues vamos a ver cuánto da esta integral de línea. Muy bien, para calcular la integral de línea, pues las primeras dos cosas que tenemos que encontrar son la derivada de la curva, que esto nos quedaría menos seno de teta en i más coseno de teta en j, y por otro lado, el valor del campo en la curva, porque solamente en la curva nos importa cuánto vale el campo. Fuera de ella, pues no. Que esto sería, pues, coseno cuadrado de teta más 2 seno de teta, esto en dirección de i, más seno cuadrado de teta menos coseno menos coseno de teta, menos 2 coseno de teta, y esto en dirección de j. Si hacemos el producto punto de estos dos, pues lo que nos va a quedar esto sería menos 2 menos seno de teta coseno cuadrado de teta más coseno de teta seno cuadrado de teta. Y finalmente, pues la integral de línea pues sería la integral de 0 a 2pi de esta función. Quedándonos esta pues finalmente como menos 4pi. El menos 2 pues se integra sencillo, es solamente una constante, y las otras dos se integran considerando que son funciones elevadas al cuadrado, para que vayan pues recordando su curso de cálculo integral. Muy bien, en el siguiente ejemplo nos pide realizar la integral de línea con el mismo campo, pero ahora la curva está parametrizada como seno de teta en i más coseno de teta en j con teta de nuevo de 0 a 2pi. Esta función vectorial representa la misma circunferencia de radio 1 centrada en el origen. Sin embargo, lo que va a pasar aquí es que el sentido de recorrido es distinto. Bueno, pero vamos a ver qué nos queda en la integral. Entonces, si nosotros hacemos la integral, pues lo primero que tendríamos que calcular de nuevo son la derivada de la curva y el campo sobre la curva, quedando la derivada como coseno de teta en i menos seno de teta en j, y el campo sobre la curva como el seno cuadrado de teta más dos veces el coseno de teta, esto en dirección de i, más el coseno cuadrado de teta menos dos veces el seno de teta, esto en dirección de j. Si nosotros hacemos el producto punto de estas dos, pues nos va a quedar 2 menos seno de teta coseno cuadrado de teta más coseno de teta seno cuadrado de teta. Se integran de la misma forma que se hizo anteriormente y ahora el resultado queda 4pi. Muy bien. ¿Qué pasó aquí? Pues resulta que el resultado de esta integral de línea es el negativo de la anterior. El campo es el mismo y la curva es la misma. ¿Qué cambió? Pues el sentido de recorrido. La primera curva se recorre en sentido antihorario y esta lo hace en sentido horario. Y es por eso que cambia el signo de esta integral. Pero eso sería todo. Eh, muy bien. Para checar esto mismo, pues vamos a hacer el mismo ejemplo con el mismo campo vectorial, pero ahora con la curva, que también va a ser la misma circunferencia de radio 1 centrada en el origen, pero ahora este es el negativo de la curva del primer ejemplo. Chequenlo pues. ¿Qué va a pasar aquí? Pues a pesar de que esta es el negativo de la del primer ejemplo, el sentido de recorrido es el mismo. También me gustaría pues que esto lo verifiquen ustedes. Y entonces aquí el signo de esta integral pues no va a cambiar. Si nosotros realizamos la integral, pues de nuevo lo primero que tenemos que encontrar es la derivada de la curva, luego el campo vectorial sobre la curva y el producto punto de estos dos, quedando este último como menos 2 más el seno de teta coseno cuadrado de teta menos el coseno de teta seno cuadrado de teta.
integramos del mismo modo y la integral aquí nos queda menos 4. Y entonces esto lo podemos concluir de nuevo porque a pesar de que este es el negativo de la primera curva, el sentido de recorrido es el mismo. Lo que pasa con esta básicamente es que está desfasada de la otra 180 grados, pero no pasa ninguna otra cosa. Y entonces pues eso pues no altera el signo de esta integral de línea. ¿Vale? Como tarea pues les dejo calcular el valor de una cierta constante A que pertenece a un campo, de tal forma que la integral de línea sobre la recta que une a dos puntos sea igual con 4. Entonces aquí, ¿qué tendrían que hacer? Lo primero sería utilizar estos dos puntos para encontrar la recta que los une. Y por supuesto, el parámetro que la define entre ambos puntos. Luego, con esta, pues deberían de encontrar la integral de línea, donde por supuesto la parte que está asociada con A no la van a poder despejar. Y ese resultado lo igualan con 4. Y ya despejando de aquí a la A, pues deberían de poder encontrar su valor para este ejercicio. En la segunda parte, pues les pido encontrar una integral de línea, pero esta integral de línea está puesta en su forma diferencial. Sin embargo, platicamos cómo se calculaba una integral de línea en su forma diferencial en la parte de teoría. Básicamente, el diferencial de x sería tomar la parte que representa a x de la curva y derivarla y añadirle el diferencial de t. Eso mismo sería el diferencial de y. Y las componentes x y y de la curva, pues sustituirlas ahí en las funciones. Y luego ya nada más integrar. Nada complicado realmente. Muy bien, pero esa no era la única forma de calcular integrales de línea. También se podía calcular a partir del concepto de función potencial si es que el campo era conservativo. Entonces, para este ejemplo, pues vamos a hacer eso. Aunque primero vamos a calcular la integral de línea de su forma normal. Entonces, aquí nos piden calcular la integral de línea de un campo sobre una curva que esa curva pues es la mitad de una elipse, centrada en el origen y con semiejes 2 y 1. Entonces, ¿qué hay que hacer si queremos calcular la integral de línea de la forma usual? Pues calcular la derivada de la curva, calcular el campo dentro de la curva y el producto punto de ambos. Que esto nos quedaría como 4 que multiplica a menos 6 coseno de teta por el seno cuadrado de teta más el seno de teta más 4 veces más 2 veces el coseno de teta menos 3 veces el coseno cuadrado de teta seno de teta. Y pues finalmente, si nosotros hacemos la integral de línea, pues esa sería la integral de esta función de 0 a pi. Pero esa va a dar 0. Muy bien, pero esto también lo podíamos calcular a partir de la función potencial, que es mucho más sencillo. Aquí porque no ahondo mucho en los pasos, cosa que les voy a pedir que ustedes sí que hagan, pero esta integral pues es por supuesto más engorrosa. ¿Cómo lo hacemos si queremos hacerlo a partir de función potencial? Pues lo primero sería verificar si el campo es conservativo, porque en dado caso de que no lo fuera, pues ni siquiera se podría hacer así. Entonces, para verificar que el campo sea conservativo, pues una forma es que el rotacional de cero o que las parciales cruzadas también sean iguales. Entonces, aquí lo que tendría que suceder es que la parcial de la primera función del campo respecto a y sea igual a la parcial de la segunda función del campo respecto a x, cosa que sucede. Entonces, por lo tanto, podemos concluir que este campo sí que es conservativo y pues nos haría falta encontrar la función potencial. ¿Cómo la encontramos? Pues bueno, si este campo es el gradiente de una función f, pues eso quiere decir que la primera función del campo debería de ser la derivada parcial de f respecto a x. Entonces tomamos este 4x menos 2y cuadrada y lo integramos solo respecto a x. Si nosotros hacemos esto, pues esto nos va a quedar 2x cuadrada y menos 2xy cuadrada. Sin embargo, ¿qué pasa? Si f es una función de x y de y nosotros la derivamos solamente respecto a x, todo lo que dependa solamente de y se va a volver cero.
Entonces, para la primera iteración de nuestra función potencial hay que añadirle otra función. Esta función le vamos a llamar g de y. ¿Por qué? Porque de nuevo, si nosotros derivábamos parcialmente esa g de y respecto a x, esa parte sería 0 y no aparecería en la primera función del campo. Muy bien, ¿qué sigue? Pues esta es nuestra primera iteración de la función, entonces hay que derivarla ahora respecto a y y compararla con la segunda función del campo. Si nosotros la derivamos respecto a y, pues esto nos va a quedar 2x cuadrada menos 4xy más la derivada de g respecto a y. Y esto debería de ser igual a 2x cuadrada menos 4xy, que es la segunda función del campo. Eso quiere decir que la derivada de g respecto a y es igual con 0. Y eso pues significaría que esta g pues no es otra cosa sino solamente una constante. Y entonces finalmente nuestra función potencial nos quedaría 2x cuadrada y menos 2xy cuadrada más la g, pero la g como su derivada es 0, pues significa que es una constante. Y ya, con eso tendríamos la función potencial. Ahora, ¿qué resta? Evaluar esta función potencial en los puntos inicial y final de la curva. Muy bien, como la curva está definida de 0 a pi, de 0 a pi, pues la evaluamos en r de 0, que esto sería en 2,0, lo cual da c, y la evaluamos en r de pi, que esto sería f de menos 2,0. Esto también da c. Como ambas van a dar c, la resta entre ambas pues da 0 y entonces pues la integral de línea sabemos que da 0. Sin embargo, pues eso ya lo sabíamos desde la forma usual de encontrar la integral de línea. De nuevo, esta de función potencial pues nos puede ayudar para simplificar el cálculo de alguna integral de línea si es que sabemos que el campo es conservativo. Como tarea, pues les dejo calcular la integral de línea de un cierto campo sobre una curva que es la intersección de dos superficies. Esta curva, pues por supuesto es una curva cerrada porque es la intersección de un plano con un cilindro. Entonces, si nosotros cortamos con un plano a un cilindro, lo que nos va a quedar es una circunferencia que es cerrada. Entonces, aquí calculen pues la integral de línea de ese campo sobre la circunferencia. Y para el segundo ejemplo, pues tendríamos que calcular los valores de A y B que hagan que ese campo sea conservativo. Esto es pues que su rotacional de 0. Y una vez que hayamos hecho eso, pues calcular la función potencial de este campo, que ya va a ser conservativo. Y pues eso sería todo para la parte de integrales de línea. Les agradezco mucho su atención y nos vemos en el video de integrales múltiples.